Reflexiones Archivísticas, octava temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a nuestro programa Reflexiones Archivísticas. Ahora, iniciando nuestra octava temporada. Una temporada en la cual vamos a tratar de penetrar a diferentes temas que tienen que ver con el sistema institucional de archivos. Ahí vamos a poder analizar, como les había yo dicho, los archivos de trámite, su desarrollo, su organización, su procedimiento. También, cuando terminemos este grupo de programas sobre archivo de trámite, abordaremos archivos de concentración. De igual manera, con todo un procedimiento claro y concreto sobre su actividad, su funcionamiento y sobre todo su importancia al ser un archivo institucional. Y platicaremos de manera profunda sobre diferentes factores que la Ley General de Archivos nos marca sobre el sistema institucional de archivos. Así es como vamos a ir llevando nuestra octava temporada. Pero para empezar, necesito hacer una introducción genérica sobre estos archivos de trámite. Perdón, lo mismo voy a hacer cuando hable de los archivos de concentración. En esta introducción genérica, que voy a tomar 3 programitas para ello, voy a tratar de ir desglosando unos puntos importantes que tenemos que no solo entender, sino que actuar, tenemos que aplicar para poder empezar a hablar de archivística y para poder empezar a hablar de archivos públicos, incluyendo obviamente estos 2 archivos de los cuales estamos planteando en este sistema institucional de archivos. Claro, naturalmente también vamos a hablar de esta área de correspondencia, que es la puerta de entrada de la documentación a las dependencias y la puerta de salida, la que propicia que podamos tener expedientes. Así que vamos a empezar con estos pasos que son importantes dejarlos claro de una vez por todas. Y empezamos con nuestra primera lámina que dice primer paso. Y en este primer paso establecemos la rotunda necesidad de revisar el proceso de clasificación. Si no revisamos este estudio administrativo llamado clasificación, que nos va a permitir finalmente conocer la distribución de funciones y atribuciones que van a dar origen a los productos llamados documentos y a estos documentos que vamos a incluir en los expedientes, si no lo tenemos muy claro, es muy difícil entrar a la archivística y es muy difícil entender la organización de un archivo de trámite. Revisar el proceso de clasificación. El proceso de clasificación no se queda en el cuadro de clasificación. Es un proceso anterior que nos permite dividir en clases estas atribuciones y funciones que generan las dependencias y entidades por medio de sus unidades administrativas. Así pues, esa tarea inicial le toca al área coordinadora de archivos y a los responsables, en primera instancia, de los archivos de trámite y en segunda instancia, de los archivos de concentración. Aquí tenemos 4 puntos que tendríamos que analizar. Primero, conocer y consultar el reglamento interior. Sí, el reglamento interior de la dependencia. ¿Y para qué vamos a consultar el reglamento interior de la dependencia?
Pues muy bien, para identificar la atribución general de la unidad administrativa. Es decir, en primera instancia, para saber para qué se creó esa unidad administrativa y cuáles van a ser las diferentes clases que van a irse generando por esa atribución general. ¿Para qué se creó la unidad administrativa? Conociendo, estudiando y consultando el reglamento interior de la dependencia. Todas las dependencias y entidades tienen un reglamento interior o, en su defecto, lo que se conoce como un estatuto de gobierno, que es el que establece todas las atribuciones, funciones y obviamente todo el proceso de organización que van a establecerse. Segundo punto. Conocer y consultar el manual de organización específico por unidad administrativa. Pues bien, queridos amigos, el reglamento interior es de toda la dependencia y entidad, y de lo que dice ese reglamento interior se baja un manual de organización específico por unidad administrativa. Ahí se registran las atribuciones y las funciones o acciones que de ella emanen. Es decir, ese manual de organización específico me va a ir marcando cuáles son mis obligaciones generales, cuáles son mis procesos en los cuales tengo que desarrollar una actividad determinada. Por eso se dice que se registran atribuciones, funciones o acciones que emanen de la atribución misma, de esta atribución general que ya describimos y registramos en el reglamento interior. Y con esto se elabora un mapa, un mapeo, se hace un mapeo, se elabora un mapa precisamente de atribuciones, funciones y acciones concretas. 3. Actualizar el cuadro de clasificación archivística o elaborarlo en todo caso. Yo aquí pongo que actualizar el cuadro porque se supone que todas las dependencias y entidades tienen cuadros de clasificación. Sabemos, que lo hemos visto y lo conocemos, además lo hemos comprobado, que muchísimas de estas dependencias o entidades han copiado el cuadro de clasificación de otros cuadros y los han querido adaptar a sus unidades administrativas. Pero hemos visto y hemos encontrado que hay cuadros de clasificación sin archivos. Es decir, que estos cuadros de clasificación no son congruentes, ni son reflejo fiel de las funciones y atribuciones de la unidad administrativa con la que se organiza un archivo de trámite. Por eso decimos que hay archivos sin cuadro de clasificación. Pero tenemos cuadros de clasificación con los cuales decimos que hemos cumplido con la norma, con la ley, pero que no son congruentes con esos archivos. ¿De dónde son? Pues quién sabe. Ahí lo tenemos y además lo presentamos cuando se hacen auditorías. Desgraciadamente nuestras auditorías nunca llegan al archivo como tal, es decir, revisar si el cuadro de clasificación es congruente con el archivo de trámite del cual nació el cuadro de clasificación. Pero aquí ponemos entonces simplemente actualizar el cuadro de clasificación archivística, aunque también, como lo dije, podría ser elaborar. Ahí entonces
con el mapeo, vamos registrando la sección y sus divisiones. ¿Cuál es la sección que emana de la unidad administrativa? Es una sección por unidad administrativa, una gran atribución por unidad administrativa. Por ejemplo, la Dirección General de Recursos Humanos tiene una sola atribución: administrar los recursos humanos. ¿Y qué tengo que hacer para administrar los recursos humanos? Y ahí nacen las series documentales, y de estas series documentales, las subseries documentales. Cuarto punto: elaborar el código de clasificación hasta la subserie. Es muy importante que tengamos este código elaborado en nuestro cuadro de clasificación que nos va a identificar. ¿Qué nos va a identificar? Pues nos va a identificar la sección, nos va a identificar la serie y nos va a identificar la subserie. Por eso, de aquí nace un código de la sección, un código de la serie, más un código de la subserie. Todo con un signo de más. Sumado, no separado, sumado. Es decir, que cuando lleguemos a la subserie, el código de la subserie es la suma del código de la sección, de la serie y de, obviamente, al que le toque la subserie. Bien. De ahí nos tendríamos que ir a un segundo paso. La próxima lámina nos establece el segundo paso. Con el cuadro general de clasificación actualizado o elaborado correctamente, vamos a establecer la ordenación y la integración de los expedientes, para lo cual tenemos 3 pasos. Primer paso: integración de expedientes. En el archivo de trámite se deben de integrar los expedientes por cada asunto, evitando las carpetas de correspondencia de entrada y de salida, los consecutivos y los mal llamados minutarios. Trabajo propio de archivistas. No es una competencia secretarial. No hemos podido quitarnos de encima la ya tradicional, porque ya lo es, actividad de nuestras queridas secretarias en los archivos. Aunque sé que mis palabras afectan, es importante destacar que las secretarias no son archivistas, son secretarias. Y si estas secretarias van a hacer el trabajo de archivos, hay que convertirlas en archivistas. Porque la archivística es una ciencia que se debe de estudiar profundamente. No es abrir carpetas de correspondencia de entrada y salida, meter documentos en folders y tener números. No, no es eso. Es más complicado. 2. Identificación de expedientes por serie documental. Pues muy bien. Una vez que ya integré mis expedientes, según el asunto, entonces los voy a ir identificando por serie documental. Con el apoyo del manual de procedimientos por unidad administrativa, se van registrando y separando cada uno de estos elementos para su instalación física. Y se va generando se va elaborando un número topográfico por expediente. Sí, hay que ubicar en qué estante, en qué caja. Hay que ubicar en qué charola, en qué batería, en qué cajón queda el expediente que estamos describiendo y trabajando para su localización específica e inmediata.
Una vez que nosotros ya hemos identificado el expediente por serie documental, los hemos dividido y los hemos colocado en ese cajoncito, viene el tercer punto, que es establecer, generar un número de inventario del expediente. Importantísimo el número de inventario del expediente. Cada expediente debe de tener un número de inventario, el que lo identificará desde su apertura hasta el fin de su vigencia. Este número de inventario de expediente se forma con el código de clasificación. Es importante el número de inventario de expedientes, porque la Ley General de Bienes Nacionales ya nos establece que los archivos y los expedientes públicos son bienes nacionales, y como bienes nacionales tienen que tener un número de inventario. Y nosotros no solo le vamos a hacer un número de inventario, sino que vamos a hacer la CURP del expediente, desde que nace. Ejemplo, el número de inventario de expediente se elabora con el código de la sección, más el código de la serie, más el código de la subserie en caso de existir, más el número corrido del expediente y el año de apertura del mismo. Ese número de inventario, queridos amigos, estará vigente, estará ahí desde que nace hasta que su destino final nos diga que ese expediente ya lo podemos donar como papel de desuso o pasará a formar parte de un archivo histórico. Es decir, se convertirá en un expediente inmortal. Vean ustedes, queridos amigos, la importancia que tienen estos temas que estamos tratando como esta gran introducción para poder ir más allá dentro de nuestro proceso de trabajo. El próximo programa vamos a decir los otros pasos que faltan para poder entender este elemento total que es inicio de una archivística. Inicio de una archivística práctica, no solo teórica, aplicada al expediente mismo. Bueno, queridos amigos, dándoles las bienvenidas a todos ustedes a esta octava temporada, ya este primer programa. Bueno, pues hoy terminamos. Les mando un abrazo y espero que tengan una excelente semana. Gracias. Reflexiones Archivísticas, octava temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.